En esta presentación desarrollaremos un resumen del proceso de la fotosíntesis con algunas animaciones que ayudarán a entender mejor este proceso. Uno de los aspectos más interesantes de la biosfera presente en el planeta Tierra y que hasta el día de hoy pues solamente hay evidencias sólidas de presencia de seres vivos en el planeta Tierra. No se ha encontrado ninguna evidencia sólida de seres vivos fuera del planeta Tierra. Eh, Resalta el hecho de que esta capa de seres vivos, plantas, animales, insectos en general, casi el 100% de la energía que es utilizada por estos seres vivos para su metabolismo, para cada una de sus actividades diarias, su labor ecológica diaria, casi el 100% proviene del Sol. Es decir, la biosfera requiere capturar esa energía luminosa que proviene del Sol. Veremos a continuación cómo ocurre ese proceso conocido como la fotosíntesis. La energía del Sol debe ser capturada por organismos fotosintéticos. El Sol emite continuamente energía y organismos que tienen un diseño muy sofisticado. A pesar de que cuando vemos las plantas las vemos como muy sencillas, entre comillas, ¿verdad? Al compararlas con otros organismos como los animales y mucho más los vertebrados, por ejemplo, y entre ellos los mamíferos. Sin embargo, el mecanismo fotosintético implica una serie de elementos de enorme sofisticación y que son muy interesantes. Vamos a ver solo algunos elementos de este proceso interesantísimo que implica un fenómeno de física cuántica que le permite a las plantas capturar esa energía y transformarla a través de varias etapas en energía química que luego puede ser utilizada a lo largo de los organismos, ¿verdad? Como alimento, ¿verdad? Evidentemente, en los ecosistemas hay un flujo de energía que comienza con la conversión de energía solar en energía química. Y eso ocurre gracias al fenómeno de la fotosíntesis, que toma la energía luminosa y la transforma en energía potencial en forma de energía química, en compuestos como la glucosa u otros carbohidratos. Una vez producida, esa glucosa puede fluir o es una vía de flujo de energía al resto de los seres vivos. Como podemos ver, el origen de esa energía, casi el 100% de la energía utilizada en la biosfera por todos los seres vivos proviene del Sol. Entonces, la energía química, es decir, la energía almacenada en los enlaces de un compuesto químico, pues es un tipo de energía potencial y es de particular importancia en los organismos. Entonces, vemos que las plantas convierten la energía cinética de la luz solar en energía potencial almacenada en los enlaces que forman o que unen los átomos de una molécula. Es importante recordar la estructura de la glucosa. Como recordaremos, la fórmula general de la glucosa es C6H12O6, es decir, implica 6 carbonos. Vemos aquí en su estructura lineal 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y también en su estructura cíclica podemos identificar esos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es importante porque cuando veamos las reacciones de la fotosíntesis, podremos notar que un punto clave es el número de carbonos que se requieren para producir una glucosa. En esta imagen podemos ver lo que se denomina la ecuación
general de la fotosíntesis. Tenemos por un lado que a un lado del proceso de reacción tenemos la necesidad de 6 moléculas de CO2 y recordaremos que esto es importante porque para fabricar una molécula de glucosa pues se requiere carbono y el CO2 o dióxido de carbono provee ese carbono. Necesitamos agua también en presencia de clorofila y luz solar pues como resultado de la fotosíntesis se producirá una molécula de glucosa oxígeno y también agua. Podemos simplificar esta ecuación y generar pues la ecuación neta de la fotosíntesis y tenemos que 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua en presencia de clorofila y luz solar pues tendremos como productos una molécula de glucosa y oxígeno. Algo interesantísimo es que al comparar la ecuación neta de la fotosíntesis con la ecuación neta de la respiración celular aeróbica, pues vamos a ver que son inversas en cuanto a sus productos y reactantes. Mientras la fotosíntesis comienza con CO2 y agua y sus productos de glucosa y oxígeno, la respiración celular comienza con la glucosa, oxígeno y sus productos aparte del ATP, pues es CO2 y agua. En esta imagen podemos apreciar un panorama general de la fotosíntesis. La fotosíntesis implica dos grupos de reacciones. Por un lado, lo que se conoce como las reacciones fotodependientes o dependientes de la luz, o también se les ha denominado reacciones luminosas o lumínicas. Aquí ocurren dos reacciones conocidas como fotofosforilación acíclica y fotofosforilación cíclica. Y el término fotofosforilación indica el uso de la luz solar para fosforilar ADP y producir ATP. En esta primera etapa se requiere energía solar, evidentemente ocurre gracias a la clorofila y se demanda también el ingreso de agua y por otro lado tiene un subproducto que es el oxígeno. El propósito de las reacciones fotodependientes es producir ATP y NADPH. Este ATP y este NADPH son necesarios para que ocurran las reacciones de fijación de carbono, que es la segunda parte de las reacciones fotosintéticas. A estas reacciones también se les ha llamado independientes de la luz, porque no requiere luz para que ocurran, o también se les ha llamado a oscuras, ¿no? La principal reacción de esta etapa es el ciclo de Calvin. Y para que se produzca una molécula de glucosa, se requiere 18 ATP, 12 NADPH, la ocurrencia de 6 ciclos de Calvin para poder fijar CO2 suficiente para producir una glucosa. Podemos estudiar y comprender mejor la fotosíntesis si la dividimos en 4 grandes temas. En primer lugar, la naturaleza de la luz como fuente de energía. Luego, la estructura de la hoja y los cloroplastos. En tercer lugar, pigmentos fotosintéticos y fotosistemas. Y por último, reacciones de la fotosíntesis. Comentaremos cada uno de estos elementos. Naturaleza de la luz como fuente de energía. Las plantas necesitan absorber fotones, es decir, energía luminosa, para sintetizar glucosa en este proceso de la fotosíntesis. Un elemento importante al estudiar la fotosíntesis es la definición de lo que es la luz. Y algo que resalta en la luz como componente de este universo es el hecho de que se comporta tanto como ondas, y a esto le llamamos la naturaleza ondulatoria de la luz, así también se comporta como partículas. Y aquí hablamos de la naturaleza cuántica de la luz. Y cuando nos referimos a partículas, pues utilizamos el término fotones. Sin embargo,
hay varios elementos de la luz que tienen que ver con su comportamiento ondulatorio. Como mencionamos, la luz visible tiene un comportamiento ondulatorio, es decir, es un tipo de onda electromagnética. ¿Y qué son las ondas electromagnéticas? Pues son ondas que se desplazan en el espacio formadas por campos eléctricos y campos magnéticos que provocan diferentes efectos al chocar con la materia, dependiendo de su frecuencia y evidentemente de su longitud de onda. La longitud de la onda en la radiación visible o luz visible es importante, ya que determina no solo la cantidad de energía por tiempo que puede aportar, sino que también influye en su patrón de coloración, como vamos a ver más adelante. En esta imagen tenemos un esquema del espectro electromagnético, es decir, agrupadas las diferentes radiaciones electromagnéticas estudiadas por el hombre. Por un lado tenemos los rayos gamma, muy energéticos, luego los rayos X y de ahí la radiación UV, y aquí lo que es la radiación visible o luz visible, que es la luz emitida por el sol, por ejemplo. Y tenemos también la radiación infrarroja y las ondas de radio como las que utilizan los celulares. Pero enfocándonos en la luz visible, pues como vemos es un tipo de radiación electromagnética y aquí podemos ver la longitud de la onda correspondiente a los diferentes colores, como explicaremos más adelante. Y algo interesante es que la luz blanca que proviene del Sol, al atravesar un prisma, que es una estructura cristalina con forma triangular, esta estructura provoca que la luz blanca que proviene del Sol se descomponga en todos los colores que conforman la luz blanca. Por lo tanto, podemos decir que la luz blanca en realidad representa la sumatoria de todas las longitudes de onda de luz visible o todos los colores de luz visible en una sola emisión. Entonces, al atravesar la luz blanca, un prisma pues se descompone en todos los colores. Y esta es la razón también por la cual se forma el arco iris sobre el cielo al cada una de esas pequeñas gotas en lluvias ligeras funcionar como un prisma. En esta imagen podemos apreciar cada uno de los colores que conforman el arco iris, es decir, los colores que se forman a partir de la luz blanca o que conforman la luz blanca. Podemos ver, por ejemplo, que el color rojo tiene su propia longitud de onda, es decir, la radiación de luz visible que está entre los 625 y los 740 nanómetros con longitud de onda va a generar un color rojo. Ahora, si nos vamos al azul, el color azul es generado por radiación visible que viene del Sol, que tiene una longitud de onda de los 450 a los 500 nanómetros. Y como podemos ver, cada color es generado por radiación con una longitud de onda específico. Los pigmentos responden a su exposición a la luz y absorben ciertos colores y reflejan otros colores. Entonces, aquí vemos la estructura de la hoja y cuando la radiación que llega del Sol, que incluye todas las longitudes de onda, todos los colores que conforman la luz blanca, entonces la hoja y principalmente a nivel del tejido parénquima en empalizada, absorberán cierta radiación y reflejarán otra radiación. Entonces, y aquí un punto importante es que la radiación que refleje es la que nosotros vamos a percibir con nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, cuando la hoja recibe radiación blanca del Sol, va a reflejar la luz o la radiación color verde.
y ese es el efecto hacia nuestros ojos. Nosotros vemos las hojas color verde porque los pigmentos están reflejando ese color. Sin embargo, eso también nos indica que parte de la radiación blanca que viene del sol es absorbida por estos pigmentos. Y aquí debemos de hacer una observación importante, que la radiación que absorban los pigmentos es precisamente la que van a utilizar. No la que reflejan, sino la que absorban. Entonces la absorción de radiación es importante en los pigmentos. Al estudiar el comportamiento de la clorofila en relación a su exposición a la luz, entonces los estudiosos de este tema, los científicos de este tema, pues han encontrado que la clorofila tiene ciertas longitudes de onda donde ocurre la mayor absorción de energía, precisamente cerca del color rojo y precisamente cerca del color azul. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente la energía absorbida es precisamente la energía más sutil en el proceso de la fotosíntesis. Algo importante es que cuando la luz choca con un objeto, pueden ocurrir tres fenómenos. Uno, que sea reflejada por ese objeto, o que atraviese ese objeto, es decir, sea transmitida. Y la otra situación que puede ocurrir es que sea absorbida por el objeto. Ahora, si un objeto absorbe energía, pues puede ocurrir un fenómeno en el cual un átomo que al estar en su estado más bajo de energía, conocido como estado basal, pues absorba esa energía lumínica y provoque que un electrón de uno de los átomos o de los átomos de ese objeto pues pase a un nivel de energía más alto, lo que dará como resultado un estado excitado de los átomos. Y aquí podemos ver cómo este átomo recibe un fotón y su electrón pasa a un nivel de energía más alto, pero que también puede devolver esa energía al regresar a su estado basal. Ahora, cuando un átomo ha sido excitado al recibir y absorber energía luminosa, es decir, uno de sus electrones o más han pasado a un nivel de energía mayor, pues entonces pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el electrón regrese a su nivel de energía original, emitiendo energía en forma de calor o de luz, lo que se denominaría fluorescencia. Ahora, sin embargo, también puede ocurrir otro fenómeno, que al estar un átomo en un estado excitado y hay un agente oxidante cerca, pues puede perder ese electrón al entregarlo a ese agente oxidante al que podríamos conocer o llamar como un aceptor de electrones. Entonces, resumiendo, cuando un átomo ha pasado a un nivel de energía excitado, ese electrón con mayor energía, pues puede pasar dos cosas, ¿verdad? Uno, que el electrón regrese a su estado original y devuelva la energía en forma de luz o calor, o ese átomo puede perder ese electrón y entregarlo a un aceptor de electrones e iniciar una cadena de transporte de electrones. Y aquí lo vemos más explicado, ¿verdad? Vemos un átomo, un electrón que es energizado, entonces pasa a un nivel de energía más alto, pero si hay un agente oxidante, un aceptor de electrones cerca, ese aceptor puede arrebatar el electrón del átomo excitado y conducirlo a una cadena de transporte de electrones. Estructura de la hoja y los cloroplastos. Las plantas realizan este proceso fotosintético principalmente a nivel de sus hojas. Y es interesante que han estudiado cómo la disposición y la estructura de las hojas implican un diseño que permite aprovechar eficientemente la energía solar para realizar la fotosíntesis.
Es importante recordar que en este proceso fotosintético, aparte de capturar energía solar, la planta requiere agua como fuente de hidrógeno y de oxígeno, y también requiere dióxido o dióxido de carbono del aire. Es decir, estamos hablando de CO2 en estado gaseoso. Absorberlo como fuente de carbono para construir la molécula de glucosa. También es importante recordar que un subproducto residual de la actividad fotosintética es la producción de oxígeno. Como recordaremos, las plantas son organismos fotosintéticos y los órganos donde ocurre principalmente la fotosíntesis es en las hojas. Entonces, cuando tomamos una hoja típica y le hacemos un corte transversal, entonces vamos a ver una estructura que ya hemos estudiado anteriormente. Hay una capa de células en la superficie denominada epidermis superior y hay una capa de células en la superficie inferior denominada epidermis inferior. Y en medio de eso encontramos una región conocida como el mesófilo. Y en el mesófilo pues encontramos un tejido con células alargadas conocida como parénquima empalizada, que es precisamente el tejido en el cual ocurre la fotosíntesis, ya que sus células poseen abundante cloroplastos. Y aquí es donde están los cloroplastos, donde ocurre la fotosíntesis. Abajo del tejido en empalizada encontramos el tejido esponjoso, que tiene muchos espacios aéreos por donde puede fluir los gases, como el CO2, por ejemplo, que requiere el tejido en empalizada para la producción de glucosa. También permite el flujo del oxígeno que se produce en este tejido. Recordemos que en la epidermis inferior principalmente encontramos estas estructuras conocidas como estomas que permiten el flujo del aire, el intercambio de gases entre la hoja y el medio. En esta imagen podemos apreciar organelos, específicamente cloroplastos, en células vegetales, y que el principal pigmento presente es clorofila, la razón del por qué se miran color verde. Los cloroplastos son los organelos de las plantas donde ocurre la fotosíntesis. Captan la energía solar y la transforman en energía química en forma de glucosa. Poseen sacos membranosos interconectados con forma de disco llamados tilacoides, que aquí lo podemos ver. Los tilacoides están empilados en estructuras llamadas grana. Todas estas estructuras se conocen como grana, y a una pila de tilacoides o esa organización vertical de tilacoides se le conoce como granum, el singular. Los tilacoides pues son esas estructuras donde ocurren las reacciones que requieren de luz solar. Es decir, aquí en los tilacoides ocurren las reacciones dependientes de la luz, como la fotofosforilación acíclica y cíclica. Ahora, en medio de todos los tilacoides y encerrado, ¿verdad?, por esta doble membrana, encontraremos el estroma. Y es un material interno, semifluido. Y es importante el estroma porque aquí ocurren las reacciones de fijación de carbono, es decir, que no requieren de luz solar, o reacciones independientes de la luz, que es el ciclo de Calvin, por cierto. También los cloroplastos poseen enzimas que sintetizan ATP, y aquí encontramos ATP sintasa. También contienen ADN, por cierto. Los tilacoides de los cloroplastos pues son la unidad básica del cloroplasto. En su membrana se encuentran los pigmentos fotosintéticos, que incluye la clorofila. Y aquí vemos, ¿verdad? Este es el cloroplasto, y esta pequeña estructura, el tilacoide, que vemos aquí agrandado, pues es el tilacoide, y en su membrana están los complejos moleculares que capturan la energía solar. Hay una muy valiosa animación multimedia que ha sido creada por la Academia de Ciencias de California, que pueden verla en YouTube en este enlace,
y que aparte de mostrar parte del proceso fotosintético, resalta la estructura del cloroplasto y la estructura de los tilacoides, y sobre un tilacoide muestra el funcionamiento del complejo enzimático ATP sintasa, o como le decimos popularmente, el motor molecular rotatorio ATP sintasa. Y como recordaremos, en la fotosíntesis ocurre el proceso de fotofosforilación, es decir, a nivel del tilacoide se captura la energía solar que se va a utilizar finalmente para hacer rotar esta compleja maquinaria molecular y producir mediante la fosforilación de ADP, producir ATP. Y nuevamente causa sorpresa y admiración cómo una estructura rotatoria sofisticada, ultramicroscópica, existe en los seres vivos, y particularmente en el caso de las plantas, que nos lleva a una lógica conclusión, ¿verdad?, de un diseño sofisticado detrás de esta compleja estructura. Pigmentos fotosintéticos y fotosistemas. Como mencionamos anteriormente, las plantas necesitan absorber luz solar para realizar la fotosíntesis. Y esa primera fase ocurre en la membrana de los tilacoides, donde encontramos complejos moleculares llamados fotosistemas que reúnen moléculas abundantes de clorofila y otros pigmentos, y que son los responsables de permitir no solo la captura de la energía solar, sino su conducción para varios procesos que se realizan como parte de la fotosíntesis. Los pigmentos fotosintéticos son sustancias que absorben la energía solar o radiación electromagnética visible. La clorofila es el principal pigmento, pero hay otros pigmentos que contribuyen a la captura de la energía solar. Para la síntesis de clorofila se requiere luz solar, manganeso y hierro. La falta de estos metales conduce a una falta de clorofila llamada clorosis. Y algo importante es que se requiere también magnesio en la estructura de la molécula de clorofila. En esta imagen podemos apreciar la estructura de la clorofila. Pues hay por lo menos 8 tipos de clorofila, pero las más predominantes son la clorofila A y la clorofila B. La clorofila A genera un color verde brillante y la clorofila B es un color verde amarillento. Y una molécula de clorofila está formada por dos partes. Un anillo de porfirina, que es este que vemos aquí, que tiene al centro un átomo de magnesio, y lo que se conoce como el extremo fitol, que es esta cadena carbonada que vemos acá. Y la clorofila tiene una característica, ya que puede absorber fotones y pasar a un nivel de energía más alto. La clorofila es la molécula clave en el proceso fotosintético. ¿Por qué? Porque puede asimilar la energía luminosa y pasar a un nivel de energía más alto, y al haber un aceptor primario de electrones, pues entregar estos electrones energizados a un aceptor de electrones, y a partir de ahí iniciar una cadena de transporte de electrones. Es decir, la clorofila es la molécula que permite esa transformación de la energía luminosa en una cadena de transporte de electrones. Al comparar la clorofila A con la clorofila B, pues vemos que básicamente son casi en su totalidad iguales. Ambas tienen el anillo de porfirina con su átomo de magnesio al centro y la cadena conocida como fitol. Y la diferencia es que en esta cadena lateral, la clorofila A en este punto lo que posee es un grupo metilo, y la clorofila B en este punto lo que posee es un grupo carbonilo.
Aparte de la clorofila, las plantas poseen pigmentos que funcionan como accesorios en el proceso fotosintético. Pues estos pigmentos actúan como antena, es decir, pueden capturar la energía de la luz solar y transportarla hacia la clorofila. Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos los carotenoides, que son pigmentos lipídicos responsables de absorber la luz azul y verde. Produce una coloración amarillo, anaranjado o rojo. Y aquí encontramos los carotenos, licopenos y las xantófilas. Y aquí vemos este fenómeno, ¿verdad? Cualquier molécula, ya sea de clorofila o xantófilas o carotenos, pueden servir como pigmentos antena, es decir, capturar la energía luminosa y transferirla hacia la clorofila y de esta manera pues realizar el mismo proceso como si la clorofila misma lo hubiera capturado la energía. Fotosistemas. Las moléculas de clorofila, así como las moléculas accesorias también, los pigmentos accesorios, se encuentran dentro de grandes complejos de pigmento y proteína llamados fotosistemas. Son grandes complejos moleculares que se ubican en los tilacoides de los cloroplastos. Los fotosistemas son los complejos moleculares que capturan la energía solar para llevar electrones a niveles de energía superiores y luego aprovechar esa energía en reacciones subsiguientes. Permiten convertir la energía luminosa en un flujo de electrones. Y un fotosistema está formado por dos partes. Un complejo antena, que es responsable de captar la energía solar y transferirla a otra parte del fotosistema llamada centro de reacción. El complejo antena está formado por una gran cantidad de pigmentos, lo que le permite que absorba una gran cantidad de energía. Las moléculas de pigmento del complejo antena transfieren la energía capturada al centro de reacción por un mecanismo de física cuántica, interesantísimo, ¿verdad? Y que nos hace ver lo complejo y sofisticado que es el proceso de la fotosíntesis. A este mecanismo de transferencia de energía se le conoce como transferencia de energía de resonancia. El centro de reacción, que es la otra parte del fotosistema, pues está formado por un tipo especial de clorofila y el receptor primario de electrones. En esta imagen podemos apreciar la estructura de un fotosistema. Podemos ver los pigmentos antena, que son los responsables de capturar la energía solar y luego conducirla hacia el centro de reacción. Aquí es donde podemos percibir o notar ese fenómeno de física cuántica conocida como transferencia energética de resonancia, desde los pigmentos antena que empiezan a oscilar ya cargados de energía y mediante esa oscilación pues transfieren la energía a las moléculas y la canalizan hacia el centro de reacción que finalmente se energiza. Y una vez energizado pues puede ceder electrones al aceptor primario. En esta animación podemos apreciar cómo ocurre ese proceso de transferencia energética de resonancia en el cual hay una oscilación de las moléculas transfiriendo la energía de una hacia otra. Un fotosistema está formado por las moléculas antena y el centro de reacción. Aquí vemos cómo las moléculas antena capturan la energía solar y la transfieren por transferencia energética y resonancia hacia el centro de reacción. El centro de reacción se energiza y puede perder electrones a un aceptor primario y luego pasarlos a una cadena de transporte de electrones. Aquí vemos de nuevo cómo moléculas antena capturan la energía, la transfieren al centro de reacción y luego es aceptado esos electrones por el aceptor primario y enviado a una cadena de transporte de electrones. Una animación muy útil para comprender el tema de fotosíntesis fue elaborada por el proyecto Virtual Cell en Estados Unidos, está disponible por YouTube y que una de sus virtudes es que muestra ese proceso de transferencia de energía por resonancia entre moléculas de clorofila. Ahora, de los fotosistemas encontramos dos tipos de fotosistemas, uno denominado fotosistema 1 y el otro denominado fotosistema 2. El fotosistema 1 es un tipo de clorofila A
llamada P700. ¿Y por qué? Porque su máxima absorción de energía luminosa ocurre en la longitud de onda de los 700 nanómetros. Mientras que el fotosistema 2 también se le llama P680 porque su mayor absorción ocurre a una longitud de onda de los 680 nanómetros. Reacciones de la fotosíntesis. Fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que se realiza en dos etapas. El primer grupo son las reacciones dependientes de la luz o reacciones luminosas o reacciones lumínicas. Es un grupo de reacciones en las cuales la planta captura la energía solar y la utiliza para elaborar ATP y NADPH. El otro grupo de reacciones se denomina reacciones de fijación de dióxido de carbono, que la principal reacción es el ciclo de Calvin. También se le denomina reacciones independientes de la luz o reacciones a oscuras también. Es un ciclo de reacciones en las cuales la planta utiliza el ATP y NADPH producido en las reacciones luminosas para fijar CO2 o dióxido de carbono como fuente de carbono para elaborar la molécula de glucosa. De nuevo, en esta imagen podemos apreciar un esquema que nos muestra un panorama general de la fotosíntesis y que está dividido en dos grandes etapas. La primera son las reacciones fotodependientes o dependientes de la luz o reacciones lumínicas, es decir, requieren energía solar para ocurrir o para que se desarrollen. Y aquí está la fotofosforilación acíclica y cíclica. Por otro lado, el propósito de estas reacciones es producir ATP y NADPH. Estos intermediarios se requieren para que ocurra la siguiente parte de la fotosíntesis, que son las reacciones de fijación de carbono, también denominadas reacciones independientes de la luz o reacciones a oscuras. Y la principal reacción aquí es el ciclo de Calvin. ¿Cuál es el propósito de la fotosíntesis? Utilizando agua y utilizando CO2, energía solar, al final producir una molécula de glucosa, de 6 carbonos. Importante aquí entonces es el hecho de que para fabricar una molécula de glucosa de 6 carbonos se requiere 6 moléculas de CO2. Y para fijar 6 moléculas de CO2 se requiere que ocurra el ciclo de Calvin 6 veces, que demanda en total 18 ATP y 12 NADPH. Vamos a ver este balance energético de cómo se produce una molécula de glucosa en la fotosíntesis. Como mencionamos, en la fotosíntesis se requiere la participación de dos intermediarios. Por un lado, el ATP, que es producto de la fosforilación de ADP, y por otro lado NADPH, importante para la ocurrencia de reacciones de oxidación y reducción. En esta imagen podemos apreciar una célula vegetal con cloroplastos y luego vemos aquí agrandado el cloroplasto con sus tilacoides y esta pequeñita porción la vemos resaltada en esta imagen, donde podemos apreciar el citosol de la célula, la membrana interna y externa del cloroplasto y la estructura del tilacoide. Como recordaremos, en el tilacoide encontramos los fotosistemas, que son grandes complejos con pigmentos donde se encuentra la clorofila y que son los responsables de capturar la luz solar. Es decir, es en el tilacoide donde ocurren las reacciones luminosas que recordaremos, uno de los procesos que ocurre aquí es bombeo de hidrógenos para cargar el interior de los tilacoides con protones de hidrógeno, que luego esa energía potencial se utilizará para hacer rotar el motor ATP sintasa del cloroplasto, también en la membrana del tilacoide, y producir ATP. Y debido a que se utiliza la luz para fosforilar ADP a ATP, entonces le llamamos a estas reacciones fotofosforilación. Ahora, en el estroma, que es el medio interno del cloroplasto, ocurre las reacciones de fijación de carbono, es decir, principalmente la reacción del ciclo de
Kelvin, donde se fija el CO2 para producir glucosa. Fotofosforilación acíclica. Es una reacción lineal, es decir, no es un ciclo. Están implicados ambos fotosistemas, el 1 y el 2. La energía solar es transformada en flujo de electrones en una cadena de transporte de electrones. El transporte de electrones provee energía para bombear protones al interior de los tilacoides. Este gradiente de concentración induce la síntesis de ATP mediante la rotación del motor ATP sintasa. Aquí, aparte de ATP, también se produce NADPH. Y en la fotofosforilación acíclica ocurre una reacción importantísima conocida como oxidación del agua, o que se le ha denominado también fotólisis del agua, por rompimiento de una molécula de agua por efecto indirecto, ¿verdad?, del efecto de la luz en los fotosistemas. Y en la fotofosforilación acíclica, básicamente, la energía capturada por la clorofila es transformada en un flujo de electrones, y este transporte de electrones provee energía para bombear protones de hidrógeno hacia el interior del tilacoide, y esos protones de hidrógeno, al fluir a través del motor ATP sintasa, van a fosforilar ADP y producir ATP. En esta imagen podemos apreciar un esquema de la fotofosforilación acíclica. Es un esquema típico conocido como esquema en Z. Y básicamente aquí podemos apreciar el fotosistema 2, el fotosistema 1, aquí el centro de reacción, las moléculas antena que capturan la energía solar, que la transfieren al centro de reacción, y aquí el aceptor primario que lo entrega a la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? La plastoquinona, complejo de citocromos y la plastocianina, y aquí es donde ocurre pues el bombeo de protones de hidrógeno que sirve para producir al final de cuentas ATP. Vemos aquí el otro fotosistema que participa, el fotosistema 1, o P700, y al igual con sus moléculas antena, el centro de reacción, el aceptor primario, la ferredoxina, que es a la molécula que entrega los electrones, y luego la ferredoxina los entrega a la NADP reductasa, que es una enzima que toma NADP más y produce NADPH. Esta es una forma en la cual se puede presentar la fotofosforilación acíclica. En esta imagen podemos apreciar qué parte de toda la maquinaria de fotofosforilación participa en la fotofosforilación cíclica. Vemos que no participa el fotosistema 2 y todos sus componentes asociados. Vemos que no hay producción de NADPH y únicamente participa el fotosistema 1, y que puede capturar luz solar y luego pues ceder electrones a un aceptor primario, el aceptor primario enviarlo a otra molécula de ferredoxina que los entregaría a nivel del complejo de citocromos, ¿verdad?, contribuyendo al bombeo de átomos de hidrógeno al interior del tilacoide para al final de cuentas producir ATP mediante el complejo ATP sintasa. Los electrones regresarían a la plastocianina, que repondrían los electrones al fotosistema. Como podemos ver, en la fotofosforilación cíclica solo participan algunos elementos de toda la maquinaria de fotofosforilación en las reacciones luminosas que ocurren en el tilacoide. A continuación, miraremos otros esquemas básicamente de lo mismo, pero que nos permiten ver algunos detalles con las animaciones que incluyen. En esta imagen podemos ver un resumen de lo que ocurre en la fotofosforilación acíclica. Participa el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Al inicio de la secuencia pues encontramos el fotosistema 2. El fotosistema 2 captura energía solar o fotones. Esa energía es transformada en flujo de electrones que comienza con el aceptor primario, que recibe los electrones del fotosistema y luego lo conduce a una cadena de transporte de electrones. En esta cadena de transporte de electrones ocurre bombeo de protones de hidrógeno que se van a acumular al interior del tilacoide y que van a hacer rotar el motor ATP sintasa, dando como resultado la producción de ATP. Y por eso es que se llama fotofosforilación, porque se utiliza la energía solar al final de cuentas en la producción de ATP,
fosforilando ADP, produciendo ATP. Ahora, los electrones son entregados por esta cadena de transporte de electrones al fotosistema 1, que había quedado sin esos electrones en la secuencia metabólica anterior. Por lo tanto, estos electrones reponen los electrones que el fotosistema 1 había perdido y también lo prepara o lo capacita para poder asimilar más fotones. El fotosistema 1, al asimilar más fotones, pues puede conducir electrones o liberarlos al otro sector primario y este pues entregarlo a otros compuestos. En primer lugar la ferredoxina, y este compuesto lo entrega a la NADP-reductasa. La NADP-reductasa tiene una función y es transformar el NADP en NADPH. Y aquí es donde se produce NADPH. Este NADPH y este ATP se van a necesitar para la secuencia de reacciones a oscuras, específicamente en el ciclo de Calvin. Resumen de la fotofosforilación acíclica. En esta animación podremos apreciar algunos detalles de este interesante proceso. Por un lado, podemos ver aquí la participación del fotosistema 2 al inicio del proceso. El fotosistema 2 está vinculado a una cadena de transporte de electrones formada por un compuesto llamado plastoquinona, también por la cadena de citocromos y otro compuesto llamado plastocianina. Después de esta cadena de transporte de electrones encontramos el fotosistema 1. Y seguido del fotosistema 1 encontramos estos compuestos, la ferredoxina y la NADP-reductasa. Aquí también participa el complejo ATP sintasa, que como recordaremos es un motor molecular rotatorio que mediante el flujo de protones va a fosforilar o fosforila moléculas de ADP en la producción de ATP. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Pues en primer lugar, el fotosistema 2 debe asimilar fotones. Esos fotones son asimilados por compuestos antena, que pueden ser moléculas de clorofila o carotenoides. Estos compuestos asimilan la energía y la transfieren por transferencia energética de resonancia hacia el centro de reacción del fotosistema 2. Aquí en el centro de reacción un par de moléculas de clorofila especiales se energizan y tienen la capacidad de perder estos electrones y cederlos al sector primario. El sector primario recibe estos electrones y puede cederlos a una cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones permite el paso de estos electrones por, evidentemente, reacciones de oxidación-reducción. Los electrones son entregados al fotosistema 1 y son importantes porque reponen los electrones que el fotosistema 1 había perdido en la secuencia metabólica anterior. Estos electrones capacitan de nuevo al fotosistema 1 para asimilar también fotones. Ahora, el paso de los electrones a través de esta cadena de transporte de electrones es utilizado para bombear protones de hidrógeno hacia el interior del tilacoide. Esta alta concentración de protones de hidrógeno va a fluir a través del complejo molecular ATP sintasa, haciéndolo rotar. En la rotación ocurrirá este fenómeno interesante y es la fosforilación de moléculas de ADP para producir moléculas de ATP. En este balance energético se producen 3 moléculas de ATP que serán utilizados en el ciclo de Calvin, esa importante secuencia de fijación de átomos de carbono. Ahora, regresando al fotosistema 1, al haber recibido los electrones, ya está capacitado de nuevo para recibir fotones y en la continuación de la fotofosforilación acíclica, el fotosistema 1 también asimila fotones. Esos fotones son absorbidos y la energía es transferida por transferencia energética de resonancia hacia el centro de reacción del fotosistema. Aquí de nuevo un par de moléculas especiales de clorofila se energizan y tienen la capacidad de perder esos electrones y cederlos
al aceptor primario. El aceptor primario los recibe y los entrega a la ferredoxina y luego a esta enzima que es la NADP reductasa. Esta es una enzima importante. ¿Por qué? Porque utilizará esos electrones más átomos de hidrógeno para, utilizando NADP+, producir moléculas de NADPH. Y aquí vemos el otro propósito de la fotofosforilación acíclica. Aparte de producir ATP, se produce NADPH. Y en este recuento energético, pues se producen 2 NADPH, que serán utilizados también en el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, esos 2 NADPH y los 3 ATP producidos servirán para tomar una molécula de CO2 y fijarla en esta secuencia metabólica. La fijación de una molécula de CO2 representa un átomo de carbono en la producción de una molécula de glucosa. Ahora, recordemos que la molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono. Así que este balance energético solo nos muestra cómo se fija un átomo de carbono para la fabricación de una molécula de glucosa. Además, en la fotofosforilación acíclica ocurre otra reacción interesantísima, en la que participan moléculas de agua. Esta reacción se ha denominado históricamente como fotólisis del agua. ¿Por qué? Porque el agua se fragmenta en pedazos, pero es consecuencia indirecta de esta reacción luminosa. El nombre correcto es oxidación del agua. En este proceso de oxidación del agua, estas moléculas de agua se parten en fragmentos y parte de esos fragmentos son 4 electrones que son entregados al fotosistema 2 reponiendo los electrones que había perdido en esta secuencia metabólica y de esta manera preparándolo para iniciar una nueva secuencia metabólica. También provee de átomos de hidrógeno que serán utilizados en la próxima fabricación de NADPH. Y por último, también provee de átomos de oxígeno. Y cuando decimos que las plantas producen oxígeno, nos referimos precisamente a este proceso que ocurre en la fotofosforilación acíclica. Aquí es donde las plantas producen el oxígeno que liberan al ambiente. Como podemos ver, aquí apreciamos cómo ocurre el proceso de fotofosforilación acíclica. Fotofosforilación cíclica. Complementario a la fotofosforilación acíclica ocurre la fotofosforilación cíclica. Y se llama así porque es una reacción que implica un ciclo. Y solo participa el fotosistema 1. Y en esta reacción, pues la energía solar únicamente es transformada en flujo de electrones que aporta al transporte de electrones. Este transporte de electrones, al igual que en la reacción anterior, provee energía adicional para bombear protones al interior de los tilacoides. Lo que obviamente nos lleva a concluir que solo está involucrada en la producción de ATP mediante ATP sintasa. La fotofosforilación cíclica no implica fotólisis del agua y tampoco implica la producción de NADPH. Fotofosforilación cíclica. En esta imagen podemos ver un resumen de lo que ocurre en la fotofosforilación cíclica. Como su nombre lo indica, pues es un ciclo. Solo participa el fotosistema 1. El fotosistema 1 puede asimilar fotones adicionales, conducirlos al sector primario, pero enviarlo a una molécula de ferredoxina diferente que los canaliza hacia la cadena de transporte de electrones que está previa al fotosistema 1 o P700, entregándolos estos electrones a nivel de la cadena de citocromos. Este flujo de electrones entonces provee energía para bombear protones de hidrógeno que también aportan en el funcionamiento del motor ATP sintasa y la producción de ATP.
y se llama fotofosforilación porque básicamente convierte la energía solar en la fosforilación de ADP produciendo ATP. Y como vemos, participa únicamente el fotosistema 1. Nuevamente en esta imagen pues apreciamos las dos etapas de la fotosíntesis. Hemos visto hasta este momento las reacciones fotodependientes o reacciones lumínicas, es decir, para que ocurran se requiere luz y incluye dos reacciones, la fotofosforilación acíclica y la fotofosforilación cíclica. A continuación vamos a ver un esquema que integra ambas fotofosforilaciones y que nos muestra un panorama de la producción de ATP y NADPH para fijar un carbono. Esquema integrado de reacciones fotodependientes, fotofosforilación acíclica y cíclica. En este esquema podemos apreciar de forma condensada el proceso de las reacciones dependientes de la luz o fotodependientes. Dentro de este apartado se encuentra todo lo correspondiente a la fotofosforilación acíclica. Vemos que participa el fotosistema 2, fotosistema 1, y dentro de este apartado, en línea punteada, encontramos lo que corresponde a la fotofosforilación cíclica. Como lo mencionamos anteriormente, por cada fotón que asimila un fotosistema, pues le permite entregar un electrón al flujo de electrones. Entonces, el fotosistema 2 o P680, pues al asimilar 4 fotones se energiza y le permite entregar 4 electrones que pueden ser asimilados por el aceptor primario. El aceptor primario entrega estos electrones a una cadena de transporte de electrones, en el que está la plastoquinona, la cadena de citocromos y la plastocianina. En este flujo de electrones, pues ocurre bombeo de protones de hidrógeno que se van a acumular al interior del tilacoide y que este gradiente, pues, empujará o desencadenará el movimiento del motor ATP sintasa que, como recordaremos, utiliza ADP y fosfato inorgánico libre para producir ATP. Y aquí es donde ocurre la fosforilación. Y hasta aquí básicamente podemos ver por qué se llama fotofosforilación. Porque la energía luminosa es transformada finalmente en la producción de ATP. Ahora, la plastocianina entrega los electrones, en este flujo de electrones, al fotosistema 1. El fotosistema 1 había quedado sin electrones en la secuencia metabólica anterior y entonces de esta forma se reponen los electrones que había perdido y lo capacita para poder recibir más fotones y continuar el flujo de electrones. Entonces el fotosistema 1 asimila otros fotones y por cada fotón puede mover un electrón y si asimila 4 fotones, pues le permite entregar 4 electrones al aceptor primario, que es un aceptor primario diferente. El aceptor primario entrega estos electrones a la ferredoxina y la ferredoxina los entrega a la NADP reductasa. La NADP reductasa cataliza, es una enzima que cataliza una reacción en la cual el NADP+ asimila los electrones y también protones de hidrógeno, dando origen a la producción de NADPH. Como vemos, considerando este balance energético, pues se producen 2 NADPH que van a ser utilizados en las reacciones de fijación de carbono, principalmente en el ciclo de Calvin. Y los 3 ATP producidos también. De tal manera que 3 ATP y 2 NADPH es el requerimiento mínimo para que ocurra la reacción del ciclo de Calvin y fijar por lo menos un átomo de carbono. Ahora, por otro lado, como lo mencionamos, dentro de la fosforilación acíclica ocurre la oxidación del agua o fotólisis del agua. 2 moléculas de agua se parten en pedazos y por un lado reponen los electrones que había perdido el fotosistema 2
completándolo y preparándolo de nuevo para otra secuencia metabólica. También provee de los 4 hidrógenos que se requieren para la producción de NADPH y provee de oxígeno, una molécula de oxígeno, y aquí es precisamente donde las plantas producen oxígeno. Ahora, esto es en cuanto a la fotofosforilación acíclica. En cuanto a la fotofosforilación cíclica, pues vemos aquí dentro de este apartado punteado qué moléculas participan. Solo participa el fotosistema 1, que puede asimilar más fotones y enviarlos al sector primario, pero que los envía en una ruta diferente a otra molécula de ferredoxina que los entrega de nuevo a el sistema de transporte de electrones a nivel de la cadena de citocromos, el cual a su vez lo entrega a la plastocionina y los devuelve a fotosistema 1. Entonces, como podemos ver, es un ciclo. Y este flujo de electrones puede aportar bombeo de átomos de hidrógeno y contribuir en la producción de ATP. Recordemos que las plantas experimentan diferentes niveles de radiación solar o luz solar durante el día. En momentos que hay mucha radiación, en momentos en los que está nublado el cielo, y esta reacción pues le permite a la planta compensar esas diferencias de radiación y aportar en el flujo de electrones para el bombeo de hidrógenos y la producción de ATP. Por eso decimos que la fotofosforilación cíclica solo está involucrada en la producción de ATP. Regresamos a este esquema general o panorama general de la fotosíntesis. Ya comentamos las reacciones fotodependientes, la fotofosforilación acíclica y cíclica, que su propósito es producir ATP y NADPH. Ahora pues vamos a comentar las reacciones de fijación de carbono o independientes de la luz o reacciones oscuras, es decir, no requieren de luz, pero sí requieren del ATP y del NADPH para que ocurran. La principal reacción aquí es un ciclo, conocido como el ciclo de Calvin. Al final, en el balance energético, se requiere que para producir una molécula de glucosa de 6 carbonos, se requiere la fijación de 6 moléculas de CO2 en el ciclo de Calvin. Un ciclo de Calvin solo fija una molécula de CO2. Y como vamos a ver más adelante, pues se requiere primero entender cómo se fija una molécula de CO2 que representa un solo carbono a nivel de un ciclo de Calvin y cuántos ATP y cuántos NADPH requiere un solo ciclo para después obtener el cálculo de cuántos ATP y NADPH se requiere en total a nivel del ciclo de Calvin, que tiene que ocurrir entonces 6 veces para producir una molécula de glucosa, fijando 6 moléculas de CO2 y requiriendo en total 18 ATP y 12 NADPH provenientes de las reacciones fotodependientes. Reacciones de fijación de carbono. En esta imagen podemos apreciar el ciclo de Calvin, que es la principal reacción. Y se explica cómo se fija un átomo de carbono. Aquí participa un compuesto llamado ribulosa 1,5-bifosfato, que es de 5 carbonos. Una enzima conocida como ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, la rubisco, cataliza la carboxilación de la ribulosa. Y aquí se asimila una molécula de CO2 que al final de cuentas representa un átomo de carbono. Se forma un compuesto inestable de 6 carbonos que se parte a la mitad, dando origen a 2 moléculas de 3 carbonos cada una, conocida como 3-fosfoglicerato. Hasta aquí ocurrió la primera etapa del ciclo de Calvin, que es la fijación del carbono. Y aquí ya se fijó un átomo de carbono. Ahora, la siguiente etapa ocurre la reducción química del fosfoglicerato. Cada uno de los 2 fosfogliceratos debe ser fosforilado. Aquí se gastan 2 ATP, un ATP por cada fosfoglicerato. Entonces ocurre la fosforilación dando origen a 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato o BPGA. Vimos aquí que ya se gastaron 2 ATP. Ahora, el 1,3-bifosfoglicerato, cada uno de ellos debe sufrir 2 reacciones. Por un lado, sufrir una reducción química y por otro lado, una desfosforilación. Y aquí podemos ver que
como recordaremos, para que ocurra una reducción debe ocurrir también la oxidación de otro compuesto. Entonces aquí participa el NADPH. Cada NADPH se oxida liberando hidrógenos que son recibidos por los bifosfogliceratos, dando origen a un compuesto, cada uno de ellos, llamado gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Aquí vemos que se gastan 2 NADPH y también se liberan 2 fosfatos inorgánicos. Ahora tenemos ya en esta etapa 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que representa en total 6 átomos de carbono. De esos 6 átomos de carbono, uno de esos átomos es la ganancia neta para la producción de una molécula de glucosa. Nos quedan 5 átomos nada más que serán utilizados para regenerar, y esa es la tercera fase del ciclo de Calvin, regenerar la molécula de ribulosa. Entonces esos 5 átomos dan origen a la molécula de ribulosa fosfato, y aquí ocurre una defosforilación, por cierto, y aquí vemos que la ribulosa 5-fosfato sufre una fosforilación que la transforma en ribulosa 1,5-bifosfato, y ya la tenemos lista, ¿verdad? O ya está lista para que ocurra de nuevo otro ciclo. Aquí vemos que se gasta un ATP. Y aquí podemos ver por qué se requieren 3 ATP y 2 NADPH para que ocurra el ciclo de Calvin y se fije un carbono. Aquí tenemos 2 ATP, 2 más 1, 3. Y vemos por qué se necesitan 3 ATP para que ocurra el ciclo de Calvin. Y también vemos que se requieren 2 NADPH para que ocurra el ciclo de Calvin. Y aquí se ha fijado un átomo de carbono. Para producir una molécula de glucosa, entonces podemos concluir, se necesita que ocurra este ciclo 6 veces. Como ya describimos el ciclo de Calvin, entonces ahora podemos hablar ya de un recuento global necesario para producir una molécula de glucosa. Recordemos que la molécula de glucosa es un compuesto orgánico formado por 6 carbonos, ¿verdad? Y de hecho su fórmula es C6H12O6. Entonces, un ciclo de Calvin permite fijar un solo átomo de carbono, es decir, una sola molécula de CO2 que representa un átomo de carbono. Para producir una molécula de glucosa, entonces necesitamos la ocurrencia de 6 fijaciones para que se fijen 6 átomos de carbono. Y obviamente, entonces, cada ciclo de Calvin va a demandar 3 ATP y 2 NADPH. Cada uno de estos ciclos demanda esos compuestos para que pueda fijarse un átomo de carbono. Entonces, si sumamos la cantidad total de ATP, vemos entonces que a nivel de la fotofosforilación se requiere por lo menos la producción de 18 ATP, 3 por cada ciclo, son 6 ciclos, 6 por 3, 18. 18 ATP. Y NADPH se requiere 2 por cada ciclo, entonces si multiplicamos 2 por 6, 12. Y aquí vemos por qué entonces se requiere 18 ATP y 12 NADPH para al final de cuentas se produzca una molécula de glucosa. En esta imagen podemos apreciar un resumen global de la fotosíntesis en la producción de una molécula de glucosa. Tenemos en este apartado las reacciones fotodependientes, que incluyen la fotofosforilación acíclica y la fotofosforilación cíclica. El resultado de estas reacciones será la producción de ATP y NADPH. Ahora, en el otro apartado tenemos las reacciones de fijación de carbono, o también denominado a oscuras o independientes de la luz, porque no se requiere luz para que ocurra. Aquí vemos que para la síntesis de una molécula de glucosa de 6 carbonos, entonces se deben fijar 6 moléculas de CO2, lo que implica entonces la ocurrencia necesaria de 6 ciclos de Calvin. Ahora, para que ocurran entonces estos 6 ciclos de Calvin, se requiere entonces un total de 18 ATP, 3 por cada ciclo, 6 ciclos por 3 ATP,
18. 6 por 3, 18. Y se requieren 12 NADPH, 2 por cada ciclo. 6 por 2, 12. Y aquí vemos en un resumen este balance energético en la fotosíntesis, en la producción de una molécula de glucosa. Y en resumen, así es como ocurre la producción de una molécula de glucosa en la fotosíntesis. Retomando de nuevo esta imagen, donde podemos apreciar ya ahora con más claridad el proceso de la fotosíntesis. Recordemos que son dos etapas, reacciones fotodependientes, que incluyen la fotofosforilación acíclica y la fotofosforilación cíclica. Aquí es donde se produce ATP y NADPH. Se requiere agua y también energía solar, y un subproducto específicamente de la fotofosforilación acíclica es la producción de oxígeno por fotólisis del agua. Por otro lado, para que se produzca una molécula de glucosa como fruto general de la fotosíntesis, entonces a nivel de las reacciones de fijación de carbono se requiere fijar 6 moléculas de CO2 representando 6 carbonos. Un ciclo de Calvin solo permite fijar una molécula de CO2, es decir, un carbono. Por lo tanto, se requiere que ocurran 6 ciclos de Calvin para que se produzca una molécula de glucosa. Y esos 6 ciclos de Calvin demandan en total 18 ATP y 12 NADPH.